Bueno, Lito socialista de la UGT y tuvo que convivir desde su actividad profesional con diversos gobiernos socialistas con los que tuvo una relación, incluso tuvo que confrontar en alguna ocasión. Felipe González, expresidente del Gobierno. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes, la familia, en primer lugar, a todas las compañeras y los compañeros. No había ningún problema en confrontar y se ha destacado una cualidad de Lito que es peculiar, que era buena persona. Y en el mundo que es convulso que estamos viviendo no es una cualidad menor. Como decía Machado, bueno en el buen sentido de la palabra, que no es bueno que se deja engañar ni que se deja torear. Y no tenía ninguna preocupación por la confrontación. Era de los que estaba convencido desde hace muchos años en la necesidad de ganar autonomía, como decía Tocho antes, el movimiento sindical y de la política, como es natural, más allá de las propias convicciones. Pero cuando oigo hablar de Lito, que siento que hace poco más de un mes estábamos aquí con el premio de la Fundación y noté entonces la ausencia de Lito porque había enfermado, pero me fui tranquilo. Sabía que iba a escuchar aquella presentación y me fui tranquilo porque los compañeros me dijeron no hay problema, lo ha superado, está estabilizado y pronto va a recuperar actividad. Pero oyendo lo que se decía de Lito, me recordaba una cosa que me decía el viejo Sarney, que fue presidente de Brasil, cuando el mundo empresarial, el interno de Brasil, pero sobre todo el internacional, los inversores españoles y otros, se asustaron cuando veían venir el triunfo de Lula. Y Sarney, con mucha gracia, me dijo, vamos a ver, no sé de qué tienen miedo, no lo sé, no lo entiendo muy bien, porque en el Parlamento brasileño, que había no sé cuántos hay, casi 500 o 480 representantes, un país tan grande, dice, el Parlamento brasileño no habrá ni 20 o 30 representantes que sepan como Lula lo que significa un 2%. Imagínense la definición. Estos que temen que Lula va a llegar y va a hacer no sé qué en el país, Lula sabe lo que significa un 2%, porque ha negociado muchas veces un 2%. Y sabe lo que significa, decía. Bueno, eso me estaba recordando cuando hablaban de Lito. Lo curioso es que Lito, como buen asturiano, tenía una extraña mezcla de firmeza y flexibilidad. Él mismo lo decía en sus palabras, un poco más elaborada. Dice, bueno, había que ser firme para resistir y llegar al punto de la negociación. Pero lo que decía Toxo me llamaba la atención. Pues claro, cuando la exaltación llega a un determinado límite, racionalizar después para negociar y obtener un resultado exige un bien extraordinariamente escaso, que es el liderazgo, que tiene además un componente de buena persona en el sentido auténtico de la palabra, que permite ganar la credibilidad suficiente como para decirle a los trabajadores movilizados, hasta aquí hemos llegado la movilización, intentemos el acuerdo. Es muy difícil conseguir esa mezcla, esa personalidad. Y es verdad lo que dice, lamentándose una y otra vez Fernando Berlín, de las críticas que se hacen. Bueno, estamos en un momento muy difícil y yo el otro día me extendí más de la cuenta, hoy voy a hacer lo contrario, en realidad porque el otro día le estaba haciendo un homenaje de gratitud a Lito sin que llegara a este momento, porque habíamos recuperado la posibilidad, después de pasar a un segundo plano, o como queráis, de las responsabilidades, la posibilidad de hacer un diálogo sobre lo que pasa, de en qué cosas tenemos que pensar, más allá de las presiones de uno, de las descalificaciones de otro, etcétera, y sin duda de las intenciones políticas de desmantelamiento
de una estructura que permita defender colectivamente los intereses de una parte tan importante de la sociedad como los trabajadores. Todo esto se está produciendo. Pero más allá de lo que sea la intención de unos y de otros, sería un error, y por eso el otro día insistí en los cambios que se estaban produciendo, que no comprendiéramos, y era el comienzo de una nueva conversación con Lito, que hay una crisis de representación. Lo digo en términos de gobierno, hay una crisis de gobernanza de la democracia representativa. Y esa crisis afecta a todas las estructuras de la democracia representativa. El gran problema que tenemos, que era mi conversación con Lito, la pendiente, la que iniciamos, es que no hay alternativas al sistema, salvo las que llama Fernando Enrique Cardoso utopías regresivas que llevan a la locura. Hubo una alternativa que fracasó, ahora no las hay. Tenemos que tener el valor y la inteligencia, esa era la conversación con Lito, para recuperar una política de reformas profundas que le vuelvan a dar legitimidad a un sistema de representación por el que hemos luchado generación tras generación tras generación y ahora no se puede ir por el desagüe porque no seamos capaces de comprender los cambios, de enfrentarlos y de transformar nuestro comportamiento. Bueno, Lito es de la gente que va a dejar hueco. Entonces, todos los días hay muchos fallecimientos, todos los días desaparecen personas. No hay muchas que dejen hueco. Lito va a dejar hueco. Así que descansa en paz, Lito, pero un poco nos jodimos. Gracias.